Un hermoso y lindo lunes. Bueno, estamos ya también terminando el mes casi ya de septiembre, pero por la gracia de Dios todavía hay oportunidades de hacer un cambio en nuestra vida. Hoy, al conocer y ir conociendo realmente todo lo que Dios hizo y por amor a quién hizo todo esto que Dios creó, no hubo otro más que el hombre. En verdad, los ángeles fueron allá, en el cielo, allá junto con él. Aquellos que él crió, los primeros que hizo, tenía ese propósito de Dios, de que ya pensando en nosotros, de antemano, primero, miren, esto es algo que a veces uno se va a querer entender las cosas de Dios y que a veces son imposibles, pero yo por decir me pongo a pensar cómo Dios crió primero a los ángeles y luego a nosotros. ¿Cuál era el propósito? Si hizo los ángeles es porque Dios ya sabía y entendía que Él esperaba, claro, Él sabe todo, pero como hoy dice la lección, es el libre albedrío en el cual Dios nos da y nos enseña realmente su fundamento de amor. Él por eso entendemos que no hizo a nadie. Bueno, vamos a ir a la oración para poder entrar en sí al estudio. Te invito para que me acompañes a tener esta oración y pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé el desarrollo de esta lección. Señor y amante Padre, hoy ya, Señor, es el segundo día, Señor, de tu creación. Hoy es lunes. Y gracias te damos, Padre, por darnos esta hermosa lección de entender y comprender el amor tuyo, Padre. Te pido, Padre, que te quedes con nosotros y que en este momento, Señor, tú nos permitas entender cada expresión de tu palabra para poder entender realmente ese fundamento de amor que tú tienes al habernos dado el libre albedrío. Quédate con nosotros en este estudio. Te lo pedimos, Señor, no por nuestros méritos, sino, Padre, por los méritos preciosos de aquel que se hizo semejante a nosotros y murió por nosotros. Por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, es el libre albedrío el fundamento del amor. Y miren, yo les expresaba que Dios, vemos que los primeros que fueron creados fueron los ángeles. No es que Dios haya pensado en hacer un ángel malo, no. Simplemente Él vio que en esa creación algo iba a suceder, algo iba a pasar, algún cambio. Pero era el propósito de Dios. También los ángeles, no se crean, fueron probados. Fueron probados porque cuando este ángel caído se rebeló, pues imaginan, andaba este ángel caído de todos lados junto con los ángeles, conocidos todos, conviviendo, compartiendo y hablando mal de Dios, engañando a los ángeles. ¿Por qué? Porque él se sentía pues el más fuerte y el más poderoso entre los ángeles. Pero mi punto es este. Si Dios, al saber que alguien se le iba a revelar allá, entonces Él inició la creación con los ángeles porque iba a haber esa lucha. ¿Y contra quién o cómo iba a ser esa lucha? Por el hombre, aquel que iba a ser hecho a la semejanza de Dios. Entonces, tanto Dios proveyó para ayudar al hombre, proteger al hombre y que tuviera una ayuda, porque nosotros somos carne y no podemos contra las potestades del mal. No, si nosotros realmente hemos salido muchas veces vencedores de varios momentos de muerte y de luchas que tenemos, no es por nosotros, es por los ángeles del cielo
que Dios manda a que protejan a sus hijos. Ahora nosotros podemos entender la secuencia de la creación y podemos comprender el por qué tuvo que pasar esa creación en la cual estos ángeles también están con nosotros. Así como hay ángeles malignos, también hay ángeles buenos que trabajan para el Señor. Por eso es bueno leer nuevamente, aunque lo leímos ayer, este capítulo 14 del libro de Primera de Juan. Miren, vamos a leer desde el versículo 7 para ir viendo todo lo que dice Juan. Dice, miren, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, quiero detenerme aquí un minutito. Esta expresión, amados, amémonos unos a otros, esto lo han pervertido hoy en día. En realidad, esta expresión hoy se pervierte tanto que por eso es de que nosotros tenemos que entender el verdadero mensaje en el cual hoy hemos recibido a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque amémonos unos a otros. Hoy, yo creo que ni tengo que explicarles lo que está pasando hoy en este mundo. Que ya en realidad esto va a llegar lo mismo que sucedió tanto a los antediluvianos como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Lo mismo está pasando. Porque se agarran de aquí para decir, ya ves, Dios dice que nos amemos. ¿Por qué? Porque realmente eso es el amor de Dios. El amarnos, no veas mal a nadie, no lo juzgues, no lo critiques, no le digas nada, déjalo que ame lo que quiera amar. Y por eso Juan termina en este versículo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ahora se expresa, ¿no? Ahora dicen, ya ven, o sea, nosotros sí amamos, nosotros sí queremos. Y esto es mostrar el amor de Dios. Ahora mira, el versículo 8. El versículo 8 nos sigue diciendo Juan en este mismo capítulo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es de que si tú no aprendes a amar, a respetar, a quedarte calladito y a no decir nada de estos actos y de estas acciones, dicen tú no conoces a Dios, tú no sabes quién es Dios, porque tú en vez de amar te pones a criticar y a condenar. Hermanos, y por un lado a veces no es que nosotros tengamos el derecho de condenar a nadie, no. Yo creo que nosotros únicamente lo que podemos hacer es expresar la verdad de la palabra de Dios y lo que es el verdadero amor. ¿Qué clase de amor es el que en realidad debe de haber en nosotros como lo hubo en Cristo Jesús? No, ese amor realmente depravado, no. Un amor realmente de amar a las almas, de tratar de buscar de que vengan a los pies del Señor. Vamos a ver el versículo 9. Versículo 9 dice Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ¿vamos entendiendo realmente el envío del Hijo? Versículo 10. El versículo 10 nos sigue diciendo en estas palabras. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, vamos dando una demostración realmente del amor de Dios, el amor por el cual el hombre cayó, el hombre desobedeció, escuchó la voz del engañador y como hoy muchos están escuchando esa voz de engaño, esa voz de mentira,
es verdad, agarran la Biblia y pues bueno, aquí la palabra de Dios dice, pero ¿será la verdad? ¿Sabes qué? A veces leemos un texto, pero lo leemos sin su contexto para entender realmente lo que Dios nos está diciendo. Versículo 11, mira lo que dice Juan, sigue diciendo. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Ahora, hay que ver qué hizo Cristo. Hay que ver cómo Cristo trabajó para mostrar el amor del Padre. Cómo Cristo hizo, cómo trabajó, qué nos dice la palabra del Señor. ¿Acaso Cristo anduvo haciendo como hoy muchos hacen? ¿Qué clase de amor realmente yo puedo ver, puedo distinguir ese amor del Señor por nosotros? Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. La tierra tuvo que tragar sangre santa, sangre realmente divina, para mostrar realmente el pleno amor que Cristo tenía por nosotros o tiene por nosotros. Versículo 12, miren cómo lo dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso lo dijo Cristo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esas palabras, nadie ha visto jamás a Dios. Cristo en realidad es Dios y era Dios aquí en la tierra. Sin embargo, Juan dice, nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque esas expresiones vienen de Jesús. Y en realidad, el único que había visto a Dios, al Padre, era Jesús. Y es Jesús. Porque Jesús vive. Jesús no está muerto, no está enterrado, no. Jesús está a la diestra del Padre. Está interviniendo por nosotros, los pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos nuestras cargas, pongamos nuestras penas, pongamos nuestras preocupaciones. Le pidamos al Señor por el perdón de nuestras faltas. Aunque Él ya murió por nuestros pecados, en realidad el enemigo ya está vencido. Nosotros no lo podemos vencer, pero a través de Cristo podemos vencerlo. Mira el versículo 13. El versículo 13 lo dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, Cristo lo comparte, Cristo lo envió, Cristo lo da. ¿Para qué? Para que podamos expresar tanto su palabra y dar a conocer a Cristo como Cristo dio a conocer al Padre. O sea, nosotros hoy en día debemos ser esa imagen de Cristo. Cristo fue la imagen del Padre, por eso dijo, nadie ha visto al Padre, sino que Él descendió del cielo, es el que ha visto al Padre. ¿Y quién había descendido del cielo? Cristo mismo. Hoy en día nosotros quizás no lo tocamos, no lo vimos, pero a través de su palabra, el Espíritu Santo nos revela en realidad quién es Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Aún, versículo 14, miren cómo lo expresa también. Y nosotros hemos visto y hemos testificado y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mira con qué palabras Juan lo expresa. ¿Y quién puede decirle a Juan que no lo vio si la palabra de Dios dice que él fue el que se recostó en el pecho del Señor? O sea, ahora, ¿quién más podía expresar el amor de Jesús? Sino él mismo, el joven de aquel grupo, de aquellos apóstoles, aquel que había estado en el mismo pecho del Señor Jesús. ¿Quién no quisiera haber tenido esa oportunidad? Y que hoy puede ser el tiempo realmente de vivir una estadía en el amor de Dios. En realidad, yo creo que cuando empecemos a manifestar ese amor del Señor en nuestra vida para con los demás, miren, yo siempre he dicho, nos van a tomar de locos, van a pensar que nosotros no somos de este mundo, van a creer, y de a dónde bajó, que no dice nada, que lo ofenden, le gritan, lo tratan mal, y miren, se queda calladito. Pues ¿de dónde viene de qué planeta descendió? ¿Sabes por qué? Porque en realidad cuando mostremos el amor del Señor y hablemos con la verdad
y hablemos palabras de amor, de misericordia, y hagamos entender no a veces con nuestras palabras, sino con nuestros actos, con nuestros hechos. Entonces sí, se va a ver que el Espíritu Santo está trabajando en los hijos de Dios. Mire el versículo 15. El versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta confesión no más es de los labios para afuera. Esta confesión es hablada, vivida, practicada y hecha una realidad en la vida del cristiano. Esa es la verdad. Por eso él termina en el versículo 16 diciendo estas palabras. Versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién podía expresar eso? Sino aquel que caminó con Cristo, sino aquel que se recostó en el pecho de Cristo, sino aquel que escuchó realmente y pudo ver con sus propios ojos lo que aún ellos mismos habían vivido cerca de él. Y él expresa: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Quieres que Dios permanezca en ti? ¿Qué hay que hacer? Más que vivir el amor de Cristo y manifestar el amor de Dios. Es en la manera como podremos decir que conocemos a Dios. Ahora mira, te lo leo ahora a través de la sierva del Señor. Estamos hablando, recuérdate, es libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero recuérdate que un día va a haber un día de juicio. Mira lo que expresa la sierva del Señor en el libro El deseado de todas las gentes, página 224. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás, y sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, y aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Esta es la verdad. O sea, realmente este endemoniado no oraba. ¿Y cómo iba a orar? Si tenía una legión de ángeles, de espíritus malos. ¿Cómo iba a orar? No lo dejaban. Quizás en el fondo de su corazón y había esa necesidad de ser librado, pero no lo dejaban expresarse. Llegó Cristo, Cristo vio la necesidad, escuchó no tanto la súplica porque la voz era de los demonios y se expresaron de una manera que: ¿a qué vienes tú?, le dijeron al Señor Jesús. ¿Has llegado antes de tiempo? O sea, como diciendo, todavía no nos toca. Pero el Señor sabía que tenían encerrado un cuerpo, un alma que no les pertenecía, y que ese cuerpo y esa alma iba a ser usado para trabajar en las cosas de Dios. Y sí, así fue. Se quedó a trabajar en ese lugar para enseñar y mostrar realmente quién lo había librado de esa legión de demonios. Mira esta otra expresión que la tenemos en el libro El discurso maestro de Jesucristo, en la página número 66. Y dice así: los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos, lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios responden a la bondad. ¡Wow! Miren, y aunque este endemoniado estaba metido, estaba ahí, realmente Dios lo escuchó. Dios fue por él. Dios lo libró. Pero aquí la sierva del Señor dice que aún hay corazones que no están herméticamente cerrados a entender y comprender el Espíritu de Dios, en la cual
el Señor responde. ¿Estás tú en necesidad hoy en día? ¿Estás creyendo y juzgando a Dios de que Dios no es justo? Es todavía tiempo que Dios te está dando para que vengas al arrepentimiento. Pero Él te da libertad. Agarra y haz lo que tú quieras. Pero ten entendido que un día vendrá el juicio. Mira, termino con esta cita. Es el mismo libro, pero en la página 65. Dice así, la sierva del Señor. Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Wow, ¿cómo vivíamos? Más imagínense. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Sí, recibimos su amor. Nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, errantes y pecaminosos. ¿Ves? O sea, va a haber un cambio, pero es el libre albedrío. O sea, no creas que Dios te va a quitar tu carácter y te va a hacer nuevo. No, sí, nuevo vas a ser si tú tienes ese deseo de cambiar, de ser diferente. Mientras no quieras cambiar, Dios no te va a obligar. Haz lo que tú creas conveniente. Pero sí hay una promesa. Y la promesa es de que un día ese mismo Dios que hoy proclamamos, un día vendrá por nosotros para llevarnos ante la presencia del Padre. Dios te bendiga y el Señor te guarde.